Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz domingo. Bienvenidos. Esto es Cara a Cara. Comienza el Panamá Jazz Festival y esta mañana tenemos como invitado a Danilo Pérez. Bienvenidos. Esto es Cara a Cara. Danilo, bienvenido a Cara a Cara. Recuerdo la primera vez que te entrevisté cuando comenzó el Panamá Jazz Festival y me decías en ese momento que era un experimento. Pero ¿qué pasa? Ya hay 22 años de Panamá Jazz Festival. ¿Valió la pena el experimento? Ha valido la pena, ha valido la pena. Yo estoy bien orgulloso de este proyecto porque empezó como un experimento, como te dije, pero hoy en día es considerado un proyecto que impacta la vida de muchos músicos, familias, y se ha convertido en un proyecto país. Después de 22 años, sí sería bueno recordar lo que te motivó a hacer el Panamá Jazz Festival. Un sueño, Atenógenes. Yo estaba en España, me acuerdo, estaba tocando con Dizzy Gillespie y yo recuerdo en el Festival de San Sebastián, yo recuerdo haber estado antes que empezara el festival y fui testigo de cómo un pueblo chico se convirtió en un espacio cultural de mucho impacto, porque tuve la oportunidad de ver todos los turistas que llegaron, todos los músicos, y se formó el festival, porque nosotros estábamos ensayando. Yo dije ahí en ese momento, ojalá que algún día pueda ver eso hecho realidad en Panamá. Bueno, y lo has visto después de 22 años. Absolutamente. Y a las orillas del Canal de Panamá, porque eso también tiene otro significado, escogiendo la ciudad del saber como el recinto para esta actividad. Exactamente, como para mí simbólico, porque tú sabes que yo estuve aquí, iba a dar mi primer concierto después que me fui a estudiar durante la invasión de Estados Unidos a Panamá, y lo dimos en el medio de la búsqueda noriega. Nosotros hicimos el concierto en un club que se llamaba Paradise Pop, y para mí ese momento, ese periodo de mi vida, de la promesa de vivir y ver el canal de nosotros los panameños, eso me motivó mucho a escribir música, me ha motivado muchísimo a preguntarme cómo sería escribir todo eso en música. Y me acuerdo que el primer concierto que hicimos en Ciudad del Saber, que lo hice con Rubén Blades, fue emocionante porque me trajo memoria de esos lugares que no podíamos entrar y ahora estábamos tocando jazz ahí. Muy impactante para mí. Ahora, el mundo del jazz y su vinculación con Panamá, por algo especial lo hiciste aquí. Porque tú me hablas del recuerdo de lo que viste en Europa, pero traerlo a Panamá también significó algo, más allá de realizar el festival en Panamá. Fíjate, entender que la historia de Estados Unidos y Panamá es muy compleja, pero ha dejado frutos interesantes e importantes, y uno de ellos es el jazz. Panamá ha sido importante desde sus inicios en la creación del jazz. Yo aprendí eso estando de gira con un gran baterista que se llama Roy Haynes, y cuando estaba en Europa, me acuerdo una vez me dice, Danilo, él es una eminencia del jazz, todos lo respetamos y lo adoramos. Y él me dice, Danilo, te voy a hacer una pregunta, Danilo Pérez, no me puedes fallar. ¿Quién me dio mi primer trabajo en Estados Unidos, en Nueva York, en Harlem? Y yo dije, Charlie Parker. Me dijo, falso. Lester Young me dijo, falso. Sarah Vaughan, falso. Fracasé. Y me dijo, fracasaste, tienes que aprender tu historia. Fue un panameño, y ese panameño se llama Luis Russell. Ese día hice así, se me despertó. Digo, wow, nosotros somos parte de la historia del jazz. Y es por eso que es una gran parte del trabajo que hacemos, es rescatar la memoria histórica a través de dedicarles los festivales a grandes personalidades del jazz que han sido importantes. De eso mismo quería preguntarte, ¿cuántas personalidades han pasado en estos 22 años por el Panamá Jazz Festival? ¿Tienes la idea de cuántos han sido? Han sido muchísimos, más de 200 artistas, 300 artistas. Yo diría que hemos llegado, no tengo los números exactos, pero muchísimo. Por aquí ha pasado Herbie Hancock, Wayne Shorter, Chucho Valdés, o sea, Bill Frisell, John Scofield. El panameño ha tenido la oportunidad de ver a Diane Reeves, a Esperanza Spalding. Este año va a tener la oportunidad de ver a Lady C, ha visto a Terry Lynn Carrington, ha visto a Susana Baca. O sea, esto ha sido un buffet de grandes artistas.
También Panamá Jazz Festival, más allá de la música que se transmite, es una oportunidad para poder enseñarle al que le interesa la música, educarse musicalmente sobre los temas de jazz. Hay muchas clínicas también paralelo al festival. Exactamente, parte importante y lo que hace especial este festival es la parte educativa. Nosotros nos hemos enfocado en ese compromiso que yo, desde que me fui a estudiar en el 1984, yo me acuerdo que hice la promesa, si algún día aprendo, si algún día crezco, lo quiero compartir. Quisiera ver que las oportunidades para otras personas. ¿Piensas que después de 22 años el Panamá Jazz Festival ha ayudado a dar a conocer otra imagen del país? Absolutamente. Yo he estado, ahora que voy de gira por el mundo, tengo muchos fanáticos que me llegan y me dicen, nos vemos en el Festival de Jazz de Panamá. Panamá es lo máximo. ¿Cuánto jazz hay en Panamá? Ellos cuando vienen en la semana del Festival de Panamá se crean esta idea de que Panamá hay jazz todos los días. Tenemos que trabajar en eso. Yo me quedo callado y le digo, estamos trabajando en eso. Pero hay muchas personas que han venido y quieren chequear todos los lugares de jazz porque entienden la importancia de Panamá con este género. Ahora, ¿al panameño le gusta el jazz? Sí, el panameño es muy creativo. El panameño es muy creativo y no sabe en realidad por qué le atrae tanto. Muchas veces hay desconocimiento. Pero tú lo ves en los conciertos gratuitos. Desde que empezamos el primer año, hubieron 8,000 personas en el concierto en el Casco Viejo. O sea, el panameño resuena porque es creativo, el panameño es creativo. Quizás hay mucha gente que le gusta el jazz y ni siquiera sabe que le gusta el jazz. ¿Te has dado cuenta de eso? Exactamente. Lo que pasa es que muchas veces con el jazz, y lo quiero explicar un poquito más, se generaliza por un estilo de música. En realidad, el jazz es un ejercicio creativo de nosotros como seres humanos los tenemos. Entonces, el jazz en realidad es ese género, como si lo quiere llamar género, pero en realidad es una manera de comportarse, de relacionarse, que se dio mucho en el Caribe, en el anillo caribeño, entre New Orleans, el intercambio entre New Orleans, Cuba, Haití, Puerto Rico, Panamá. Panamá es la puerta de Latinoamérica. O sea, que está en nuestra sangre, en nuestro ADN. Absolutamente, parte de nuestra identidad. El jazz es parte de nuestra identidad. Danilo, tengo una pausa. Ya regresamos aquí en Cara a Cara, hoy conversando con Danilo Pérez, porque comienza el Panamá Jazz Festival. Regresamos en breve. Continuamos aquí en Cara a Cara. Mañana, a partir del 13 de enero, comienza el Panamá Jazz Festival. Máximo representante Danilo Pérez nos acompaña esta mañana en este programa. Y si ahora quisiera retrotraer un poquito y contar algo de la historia de Danilo Pérez. ¿Cuándo comienza Danilo Pérez en la música? Porque yo he leído información y dice que desde los 3 años tú ya estabas involucrado en la música, pero cuéntanos si así fue. Bueno, mira, interesante. Desde que yo tenía 2 años, 2 años y medio, mi mamá me estaba aclarando, mi papá me estaba aclarando. ¿Fue tu papá el que te incentivó en eso? Sí, me regaló unos bongoses y Ajá. me empezó a enseñar el baqueteo. Ajá. Pero entonces cuando yo tenía 2 años, mira, interesante, el show de la casa era que ellos tiraban todos los discos y me pedían el disco Pata Pata. Y yo no sabía ni hablar todavía, y iba y lo agarraba. Y ese era un show. Tú ibas a mi casa y ese era parte del primer show, era reconocer el disco de Miriam Makeba, Pata Pata. De ahí en adelante mi papá me compró unos bongoses chiquititos y me enseñó a baquetear, tum, taca, tiqui, taca, tum, taca. Me decía el baqueteo, la guitarra. Pero en realidad yo nunca sentí que era como que me estaba impulsando a ser músico. Uh-huh. Mi papá desde los 66, 67, empezó a notar que la música en realidad era
un agente importante de aprendizaje. Ujú. Entonces, por ejemplo, cuando él escribe su tesis, él escribe la tesis basada en que la música tiene que ser reforzada, utilizada desde la escuela primaria, de los básicos, del kindergarten, desde que empieza el niño para desarrollarse. Y conmigo, él lo utilizó para aprender matemática. Mi papá empezaba en la mañana y que 2 más 2 es 4, 4 más 2 es 6, 6 más 2 es 8, y 8, y dejaba el espacio, ¿viste? Ajá. Entonces yo decía, 16, yeah, y así. Y con ese relajito empecé me fue muy bien en la matemática. O sea, yo fui electrónico, de eso me gradué. Sí, te iba a preguntar eso mismo, porque tengo entendido que, bueno, además de la parte musical, tú te gradúas de electrónica, pero hay un episodio en tu biografía que sí me gustaría profundizar un poco, y es el Conservatorio Nacional de Música. Tú llegas allí a los 10 años. Sí. ¿Cómo Sí. llegas al Conservatorio de Bueno, mi Música a los papá, 10 muy años? tricky, mi papá me pasa por el conservatorio Ajá, y me dijo, mira, ahí va la gente que quiere estudiar música en serio. ajá. Entonces no me dijo más nada y siguió. Y yo dije, espérese, no eché para atrás, yo quiero ir ahí donde estudia la gente en serio. Y bueno, cuando fui ahí O sea, que estaba tu muy estudio chico. musical comenzó hacia los 10 años, Sí. antes de los 10 años. Bueno, yo lo que hacía a los 6 años, que hoy estaría en Instagram eso, Ajá. era transcribirlo solo de Papo Luca. Wow. Sí, yo me aprendía, Ajá. mi primer solo fue Ñañaracaí, de Papo Ajá. Luca, y eso era un show, la gente venía, yo lo tocaba. Ajá. ¿Viste? Ti, tu, ti, ti, tu, ti, O sea, ti, ¿pero lo tu, tocabas ti. de oído en ese momento? Sí, De yo oído. recogía todo de oído. Mi papá me enseñó de oído todo. De ahí entonces en el Conservatorio Nacional comienza una formación musical. Exactamente. Tuve el honor, placer, la bendición de estudiar con Cecilia Núñez, profesora chilena. Chile está en mi vida desde esos momentos. Y ella desde los inicios me inspiró, me dio mucho espacio para hacer lo que yo quería hacer, pero tenía que estudiar. Ella era bien seria, tiene que estudiar. Eso es lo más importante para ella. Y esa base me ayudó muchísimo. Yo me acuerdo, Atenógenes, que ella me dice, mira la música y dice, ¿qué pasó aquí? ¿En qué tonalidad estamos? Yo tenía 10 años nada más. Y ella dice, ¿en qué tonalidad estamos? Yo dije, era una sonata de Haydn en sol mayor. Y ella me explicaba, ¿viste? Me enseñó a pensar abierto de que las músicas son buenas y malas y que uno puede encontrar notas en común. Ahora, hiciste una conexión y sí también quiero que me expliques eso, sobre todo porque tú eres un profesional de la música, entre la música y las matemáticas. Sí. Porque al final tú terminas graduándote de electrónica. Sí. O sea, ¿cómo se da esa combinación? Bueno, ese fue un deal que tuve que hacer con mi mamá, porque acuérdense que vivimos en una sociedad que hay mucha preocupación si quieres ser músico, obviamente, cómo vas a vivir y todos los biases y las preconception, ¿cómo se dice? Preconception que tienen los músicos, de los músicos. Entonces yo hice un deal. Mami, yo estudio electrónica, pero tú me tienes que dejar de estudiar música. Perfecto. Pero cuando yo me gradúo y entro al Politécnico, yo le estaba contando a mi papá, yo estaba resolviendo un tema de una televisión con un problema que había y estamos tratando de encontrar cuál era la respuesta. Yo miré así y empecé a oír música y era un tema de Weather Report. Ajá. Con un solo de saxofón. Ajá. Que era Wayne Shorter. A Remark You Made. Y eso me sonó y yo me vi que estaba en una tarima y me estaban aplaudiendo. Yo me levanté, agarré el test, no lo llené, se lo entregué y el profesor me dijo, usted no ha terminado. Digo, yo no vengo más. Y me fui. No le dije nada a mi mamá, por supuesto. Ahora, pero te ganaste una beca. Yo hice todo eso calladito, Ajá. Atenógenes. No le dije nada a mi mamá, pero fui a la embajada de Estados Unidos, a la Biblioteca Washington, Ajá. y ahí... En esa época quedaba en la Avenida Balboa. Avenida Balboa, Exactamente. Y ahí conseguí aplicar a beca y ahí me gané un Fulbright. Ya cuando tenía eso, me presenté ante mi mamá y le dije, mamá, esta es la situación, me voy a ir a estudiar. Ajo, eso fue un Ahora, tema. ¿se nace con el talento musical
o se trata o puede ser algo adquirido? ¿Cómo lo ves? Fíjate, yo como profesor tengo muchos años enseñando y el tema del talento a veces la gente lo pone demasiado al frente. No es que no sea importante en la música, obviamente, en las artes, en todo lo que hace, tiene talento. Pero yo creo que cuando uno tiene la capacidad de poder transmitir la enseñanza, de poder desarrollarles las habilidades a otra persona, como profesor, todo el mundo tiene música. Desde que tú tienes un corazón, desde que tú hablas, tú tienes música adentro. Nosotros le llamamos música, pero en los tiempos antiguos no se llamaba música. Era la manera que nos compartíamos uno con el otro. Y la prueba está es que si yo te digo, por ejemplo, Atenógenes, si yo te digo, hola Atenógenes, ¿cómo estás? Tú me contestas. Contéstame. Bien, gracias, Danilo. Ajá, tú contestas. Yo te dije, tara, ta, tara, ta, tara, ta. Y tú dices, Tan, pa, tan. pa, pa. ¿Viste? ¿Cierto? Si le quitamos las palabras, nos damos cuenta que estamos todos los días en un ejercicio creativo de intercambio. ¿Viste? Ritmático. Y eso es lo que mi papá de chico, mi papá, en las palabras hay ritmo. Papá. Él me decía, papá. ¿Cómo estás? Ta, ta, ta. Quítale la palabra. ¿Cómo estás? Papá, ta, ta, ta. Ah, ¿a qué hora llegaste? Ta, 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 ta. Y yo enseño así hoy en día. Yo le enseño a los estudiantes cuál es tu ritmática cuando tú hablas. Interesante, Danilo. Mira, tengo otra pausa. Al regresar, vamos a profundizar un poco en esa figura de Danilo Pérez, más allá del músico, el maestro de música. Así que ya regresamos aquí en Cara a Cara este domingo hablando con Danilo Pérez. Continuamos, esto es Cara a Cara, este domingo conversando con Danilo Pérez. Esta semana, a partir de mañana, comienza el Panamá Jazz Festival y Danilo Pérez es el principal expositor, mire, no de un género musical, sino de esta música que transmite mucho y que ha hecho vivir y brillar a Panamá. Danilo Pérez estudió en el Berklee College of Music de Boston, hoy en día es profesor en el mismo colegio, uno de los colegios más prestigiosos de música en el mundo. Así que por eso nos atrevemos a conversar con él acerca de lo que es ya la música en esta época, ¿no? ¿Cómo puedes definir la música en estos tiempos de música urbana, de reggaetón, en donde quizás ya no hay armonía en lo que se escucha? ¿Qué piensas tú de esa música en esta época? Fíjate, yo pienso que esa música está cumpliendo el formato del entretenimiento. Mis hijas, por lo menos mis hijos me ponen al día en el tipo de música que está sonando. Yo desconozco mucho, no escucho mucho, pero lo que sí te puedo asegurar es que eso tiene más que ver con el modelo capitalista de consumismo, el entretenimiento. La música que yo le he seguido toda la vida, la pista, esa es la música, sobre todo en esta etapa de mi vida, es la música que refleja una terapia, una reflexión, que refleja un valor curativo para la salud, ¿viste? Entonces, mis hijos me ponen al día, hay muchas cosas que no me gustan, hay algunas cosas que me gustan, y la verdad que yo soy muy abierto. En realidad yo no creo que nadie tenga intención de hacer... No. Todo comenzó con el autotune. Ajá, exacto. Cuando hizo que cualquiera pudiese tener melodías y ritmo en su voz. Pero también el sintetizador jugó un papel clave tratando de eliminar o simplificar el proceso de creación musical. Ahora, difícilmente el jazz puede pasar por un proceso electrónico, por lo menos en este momento. No sé si piensas lo mismo. Es que la electrónica es un agregado. Yo no lo veo como... si tú ves por lo menos el Weather Report, los grupos de Weather Report, Herbie Hancock, que es un gran amigo y gran influencia, ellos han pensado en la electrónica como un adelanto en cuestiones de sonoridades, no tratar de imitar los instrumentos acústicos. Yo creo que el que esté pensando así
es un error porque eso es imposible. La imperfección de los sonidos acústicos es increíble. Nosotros debemos, cuando yo estoy tocando instrumento electrónico hoy en día, pero estoy pensando qué sonido puedo sacar, cómo me invento un sonido, ¿viste? Como una voz nueva, como Josh Zawinul, por ejemplo. Hay gente que lo ha hecho magnífico, pero eso de agarrar y envasar una música y tratar de recrearla con las mismas, eso yo no estoy muy de acuerdo con eso. Es difícil, porque de todas maneras tú necesitas cierta base como músico para poder crear ese tipo Ahora, ¿podrá la inteligencia artificial sustituir a la composición musical? Te lo voy a asegurar aquí, mientras seamos seres humanos comprometidos con la humanidad y que veamos la creatividad como una manera de protegernos, tenemos que hacer el ejercicio creativo diario en nuestra vida, no solo en la música, sino en todo lo que hacemos. Yo me siento optimista. Si nos quedamos en la rutina, chao pescado, como dicen. Ahora, veo que también estás lanzando un nuevo disco. Aquí lo tenemos, Danilo Pérez y Boseland Big Band, así se llama, ¿no? Sí, señor. Y hay nueve melodías aquí Sí. en esto. ¿De qué se trata esta nueva producción? Fíjate, ese es un proyecto que hicimos con la banda de Suecia que va a estar aquí en Panamá. Ajá. Vienen a Panamá y vamos a hacer el concierto para ustedes. Y esa es la visión que yo tengo del Global Jazz, porque yo veo Panamá como un espacio innovador donde se crean y se generan nuevas ideas. Y este proyecto lo que hace es que conecta a Latinoamérica a través de nuestra historia con una banda importantísima en Suecia, transmitiendo y conectando culturas. Es un trabajo de diplomacia cultural interesantísimo. Es que el jazz per se ya no es de una región en particular. Tú mismo lo acabas de definir. El jazz es global. Es quizás una de esas pocas industrias y canciones y melodías que ya no representan necesariamente una región del mundo. Quizás nacieron en alguna región, pero hoy en día ya no, es totalmente transcultural. Exactamente, y fue interesante cómo los retos, hubieron un montón de retos haciendo este disco. Este disco yo lo empecé a hacer y me agarró en medio de una gira durante el COVID. Cuando pasó la pandemia, yo tuve que cancelar mi gira, regresarme a Estados Unidos y tú sabes, a pesar que la pandemia fue catastrófica, en términos musicales les ayudó a ellos a digerir toda esta música que yo tenía en mente. O sea que cuando yo regresé después del COVID, un año y medio después, tuviera como habían aprendido. O sea, ahí el tamborito le costaba, ese golpe en el 1, 2, 3, pum, pa, pum, pa. Ese golpe lo sacaba. Ellos pensaban que era el 1, pero tuviera el trabajo que hicieron de consistencia, compromiso. Y cuando yo regresé después de la pandemia a hacer la gira, grabamos el disco en 2 días. Esto también demuestra, Danilo, que más allá de un gran promotor de Panamá, del realizador del Panamá Jazz Festival, tú eres un músico activo. Además que enseñas música y sigues lanzando música, sigues lanzando canciones. Es mi medicina. Me mantiene joven. Acabo de cumplir 59 años y me siento joven por la música. Es la música, es el ejercicio de tocar, de la creatividad, de enseñar, de compartir con jóvenes. Yo me siento joven. Ahora, después de 59 años y de aquellos consejos de tu mamá que tenías que estudiar porque no podías vivir de la música, creo que sí has logrado vivir de la música. Mamá, usted que me está mirando hoy, yo creo que, mira, yo le debo esta personalidad que tengo a mi madre y a mi padre y a mi familia. Pero yo estoy agradecido. Mi mamá y yo hemos tenido una relación muy, muy intensa, pero ella me ha ayudado a moldear y a ser una persona con convicciones. Qué buen mensaje. Muchas gracias, Danilo, por acompañarnos este domingo aquí en Cara a Cara. Ya sabe, a partir de mañana comienza el Panamá Jazz Festival y en Panamá está Danilo Pérez. Muchas gracias, muchas felicidades. Muchas gracias, por estos hermano. 22 años del Muchas Panamá gracias, Jazz hermano. Festival. Así terminamos. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Cara a Cara con Danilo Pérez.